Listo, ahora sí. Listo. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy le extendemos un saludo a todas las personas que pueden estar viendo esta entrevista. Seguimos hablando de temas muy pertinentes en torno a la educación y puntualmente el día de hoy tenemos un tema importante respecto al enfoque de derechos dentro del contexto local. Y cuando hablamos de contexto local, hablamos de nuestro hermoso país, Colombia. Y obviamente vamos a tocar algo acerca de políticas educativas en nuestro país. Vamos a analizar los obstáculos y posibilidades que enfrenta el sistema y las políticas educativas en Colombia puntualmente. Y para eso, pues, tenemos un invitado muy especial. Nosotros hacemos parte de un grupo de estudiantes que está trabajando en un proyecto de investigación y maestría de educación de la Universidad Javeriana. Contamos con Darwin Castillo, Carmen Quiroz y quien les habla, Fabián Chacón, y queremos entonces pedirle el favor a Carmen, por favor, si puedes introducir al fantástico invitado que nos acompaña el día de hoy. Claro que sí, Fabián. Nuestro invitado se trata del licenciado Luis Eduardo Rivera Mendoza, licenciado en Educación con especialidad en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Atlántico, especialista en estudios pedagógicos de la Universidad de la Costa. Es músico además y también actualmente adelanta estudios de Ciencias Jurídicas en la Universidad del Atlántico. Bienvenido, Luis. Muy amable, gracias por tenerme en cuenta para este espacio en donde podremos conversar sobre temas interesantes. La educación siempre es un tema interesante para nosotros como profesionales de la educación, como educadores. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, queremos dar entonces paso a nuestra entrevista. Como dijimos, el tema principal, el cual nos vamos a orientar es el enfoque de derechos, pero puntualmente dentro de nuestro contexto local. Para nuestra audiencia que de pronto no tenga muy claro el tema de enfoque de derechos, es todo un sistema de educación que parte del acceso que deberíamos tener todos a la educación y ver la educación no como algo puramente productivo, que de pronto seguramente ahorita nuestro invitado nos va a ampliar más el tema, sino algo también que permita la realización del ser humano y la libertad de ser y no únicamente pensando en algo monetario o algo puramente productivo. Entonces, en ese orden de ideas, voy a darle la primera pregunta a nuestro invitado y es la siguiente. ¿La educación desde un enfoque de derechos está totalmente ligada a las políticas educativas del gobierno en curso en Colombia o corre el riesgo de una discontinuidad según el gobierno y su enfoque? Bien. Voy a tratar de ser sucinto en mis respuestas, porque sé que el tiempo no nos acompaña en la proporción en que debiera para este tipo de disertaciones, pero voy a ser muy puntual. Bien, en primera instancia hay que apuntalar sobre la idea de qué es una política educativa de Estado y una política educativa de gobierno. Las políticas de gobierno tienden a ser cambiantes. Cada vez que un gobierno pasa o cada vez que un gobierno llega con una idea, con un proyecto particular sobre cada una de las dimensiones del país. Y pues diseña unas políticas de gobierno que corresponden no necesariamente a las necesidades educacionales o educativas del país, sino a un proyecto particular que está preconcebido dentro del plan de gobierno. Lo cual implica de que esta pueda ser cambiada, esa política pueda ser cambiada porque se considere no pertinente, porque no cumpla con las expectativas del partido o del gobierno que está en el momento en el partido y que viene un partido nuevo o un nuevo gobierno y decide pues cambiar esas políticas por considerarlas que no son pertinentes. Otra cosa sería que se diseñaran políticas educativas, pero políticas de Estado. Es decir, haciendo una lectura de contexto mucho más profunda, mucho más aterrizada y que realmente
responda a las necesidades del país en todos sus aspectos. Colombia es un país que tiene unas características bastante sui generis. Somos un país de países, un país de regiones, en donde la cultura varía de región a región. Es decir, concebir un sistema educativo homogéneo para todo el país es como difícil, ¿sí? De pronto esa ha sido una de los grandes traspiés que hemos encontrado en el tema de, pero sí podemos, sí se puede, sí es posible elaborar una política de Estado que atienda los asuntos de fondo en relación a la educación en el país, un verdadero acceso a la tecnología, a la ciencia, a la cultura, partiendo de nuestras particularidades culturales. Entonces, sí es posible que encontremos discontinuidades, históricamente las hemos estado observando. La idea de hoy es atender los asuntos de fondo en términos educativos en el país, tomar las decisiones que impulsen al país a partir de un buen sistema educativo hacia mejores estados, superando los escollos culturales, superando los escollos históricos que nos han venido retrasando década tras década. Entonces, la solución sería elaborar una política de Estado, una política educativa de Estado que responda a las necesidades de fondo del país en términos de insertarlo a una sociedad de conocimiento, en términos de insertarlo a posibilidades de alcanzar desarrollo social, desarrollo tecnológico, desarrollo científico, que haya una verdadera intención de hacer investigación seria en el país. Eso sería una política de Estado que apoyara eh, el desarrollo del país y que fuera respetada independientemente del cambio de los gobiernos, independientemente de los estados de gobierno. Tenemos que tener una visión a futuro que pudiéramos alcanzar a partir del diseño de una política educativa de Estado que garantizara ese avance. Muchas gracias, Luis Eduardo. Considero muy pertinente la respuesta. De pronto esta entrevista en algún momento pueda llegar, no sabemos en qué momento alguna persona, lo contextualizamos un poco, estamos en un gobierno entrante y creo que esta discusión es muy pertinente, lo que se habla Absolutamente. exacto, de que se pueda compartir y se pueda dinamizar también esa discusión y llegar a hacer una política que abarque también regiones y culturas que de pronto no se han considerado en tiempo atrás. Entonces, le agradezco mucho y doy paso a nuestro siguiente panelista para que continúe con la siguiente pregunta. Gracias. Carmen, qué pena, el micrófono lo tienes ahora, sí. Muchísimas gracias. Así es, decía que con el desarrollo de un enfoque de derechos, la sociedad civil ha consolidado la estructura organizativa de redes y movimientos que fortalecen la resistencia antineoliberal. El Foro Social Mundial, creado en Porto Alegre, está integrado por movimientos sociales muy fuertes que posicionan a la sociedad civil como un interlocutor eficaz y poderoso frente a los defensores del neoliberalismo. El Foro de la Política Educativa Latinoamericana, FLAPE, el Movimiento Latinoamericano por la Derecha a la Educación, CLADE, el Consejo Latinoamericano para la Educación de Adultos, CEAL. Muchas redes y grupos se asocian en estas estructuras ampliando su alcance y enfrentando abiertamente las políticas neoliberales. La pregunta en ese orden de ideas sería, desde nuestro contexto nacional, encontramos a la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y pues, ¿cuál considera usted que ha sido su mayor logro frente a la lucha de las políticas neoliberales en Colombia? Bien. Quiero, antes de responder la pregunta, quiero acotar un par de ideas sobre este enfoque que ustedes están manejando desde el enfoque del derecho, sobre derechos humanos. Cuando se habla de la educación como derecho fundamental, eh, quiero precisar algo. Cuando se declara un derecho es una prerrogativa que se le da a los seres humanos en virtud de su condición de seres humanos, de virtud de la dignidad de los seres humanos.
Y qué chévere que reconozcamos que tenemos derecho a todos a tener acceso a la ciencia, a la tecnología, a la cultura, que entre otras cosas son los fines de la educación como tal, ¿verdad? Insertarnos, permitir que la población colombiana acceda al conocimiento, acceda a los saberes universales, ¿verdad? Desde todos los aspectos. Qué chévere. El punto es este, que tenemos una visión distorsionada de lo que es tener un derecho. No es solamente que la población lo reciba y que existan unos garantes, porque cuando a través de la norma se declara un derecho, se le reconocen derechos a un grupo de personas por una situación específica, por ser niños, por ser jóvenes, por ser adultos mayores. Si ustedes observan, los derechos, hay derechos muy específicos, ¿verdad? La educación es un derecho que está enfocado, se dice en Colombia, se creó un programa que decía que la educación debería ser de 0 a siempre, por ejemplo, ¿verdad? Se nos estaba diciendo que era un derecho que no paraba, que no solamente estaba orientada a satisfacer, a generar educación en la población infante o en los jóvenes, sino que debíamos estudiar permanentemente para poder impulsar el desarrollo del país. El punto que quiero señalar es, cuando se me reconoce un derecho, también se me reconoce un deber. También se me habla de un deber. Y quiero que veamos esta perspectiva de derecho desde los dos puntos en que podemos verlo. No solamente desde el punto de vista de la garantía del derecho como tal, sino qué hago yo como depositario del derecho. ¿Qué hace el ciudadano como depositario del derecho a la educación? Y la otra perspectiva es cómo garantizamos que ese ciudadano realmente tenga el derecho a la educación, realmente tenga acceso a la educación y una educación de calidad, ¿verdad? Porque hay muchos aspectos de este tema que tienen que ver con una educación de calidad y pertinente. Entonces, por un lado, desde el lado del ciudadano, ¿qué estamos observando como educadores activos que estamos en las aulas? Que la gente, que las personas, que los ciudadanos, cuando se les reconocen un derecho, no le aparejan a ese derecho los deberes que le son consecuentes. Entonces, en ese momento nos volvemos nosotros mismos transgresores de nuestros propios derechos. Si me reconocen el derecho a la educación, debo aprovechar ese derecho al máximo, comprometiéndome con los procesos, comprometiéndome con el proceso personal de desarrollo propio. Y vemos una malversación del derecho desde ese punto de vista. Por otro lado, está la situación de quien le toca garantizar el derecho, las autoridades municipales, las autoridades gubernamentales, que les toca garantizar el derecho y que a veces le quieren hacer conejo, y discúlpenme la expresión coloquial, al cumplimiento, a la garantía de esos derechos, porque la garantía se da en un nivel muy, muy bajo, carente de muchos elementos que pudiéramos, con los cuales pudiéramos definir una educación de calidad, la mezquindad en la asignación de recursos, eh, la mezquindad en el sentido de decir que tenemos autonomía escolar, cuando en realidad no tenemos autonomía escolar, cuando en realidad se pretende estandarizar algo que no es estandarizable en el sentido colombiano, por la idea que expresé en la respuesta anterior, somos un país de países y que debiéramos tener verdadera autonomía para poder ajustar los procesos académicos y la educación a las situaciones culturales que vivimos. Ahora, aterrizo. FECODE es un sindicato que ha venido trabajando básicamente por la defensa de la educación pública que ha sido atentada, que ha sido golpeada desde de muchos puntos de vista. Políticas equivocadas, un tratamiento hacia el personal docente que no es el propio. Eh, en este gobierno anterior se nos tildó a los docentes de ser adoctrinadores de nuestros estudiantes, es decir, que utilizábamos la educación para conducir a nuestros chicos hacia posiciones políticas que favorecieran a uno u otro partido, cuando yo creo que los educadores sí defendemos la educación, pero no estamos desde necesariamente una orilla política en particular. En mi caso particular, no.
tratamos de hacer un análisis desde las posiciones políticas que se presenten en el país, pero que sea lo más objetivamente posible. Es nuestra obligación como docente ilustrar a los muchachos para que tengan criterio para analizar situaciones concretas como la polarización política que se vive en el país. Entonces, FECODE sí ha venido haciendo una lucha contra las políticas de gobierno que son contrarias a los intereses de unas capas sociales que sin tener acceso a la educación pública tendríamos un efecto social terrible. Es decir, Colombia necesita la educación pública y necesita educación pública de calidad por las situaciones socioeconómicas que todos conocemos. En Colombia no podemos pensar bajo ninguna circunstancia, sería una debacle, en privatizar la educación, porque serían unas capas sociales muy marcadas y en unas regiones muy marcadas en donde la situación económica es de precariedad, en donde las personas no pueden sufragar el acceso a una educación de calidad. Entonces, es el Estado quien tiene la obligación social y política de garantizar el desarrollo del país y de utilizar la educación como la única herramienta posible para desarrollar el país. Con eso no podemos jugar y FECODE lo ha tenido claro y las diferentes organizaciones del país que tienen esta idea clara y que por eso salimos a la calle a defender la educación pública frente a posiciones políticas que buscan convertirlo todo en negocio. Es decir, convertir lo que es naturalmente un derecho, convertirlo en una posibilidad de devengar y de producir. Muchas gracias, Luis. Muy pertinente la respuesta y me gustó mucho esta pregunta que también nos llevó a ubicarnos mucho ya en nuestro contexto local. Muy importante y pertinente lo que se acaba de mencionar. Y le doy paso a nuestro siguiente panelista, entonces, Darwin. Hola, Luis Eduardo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Luis Eduardo, ahora que mencionas que el Estado es el que tiene las garantías para que la educación pública en nuestro país se dé, teniendo en cuenta que teniendo hoy considera el público es el adecuado para las necesidades de nuestro país. Bien, yo tengo 17 años de ser docente en el sector público. Ingresé al sector a través de un concurso de méritos y como parte del sistema educativo eh, puedo lanzar un juicio muy personal además sobre la pertinencia o la adecuación del sistema educativo. Hay muchos aspectos que hay por mejorar, muchísimos aspectos. Voy a partir, por ejemplo, con uno que nos involucra a nosotros como profesionales de la educación, eh, la preparación continua del, de la, del personal docente del magisterio colombiano. Quiero que se observe, si deseamos una educación que responda a las necesidades objetivas del país, primero debemos hacer una lectura de contexto sobre, sobre qué estamos educando. Hay una educación que es básica, que es fundamental, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la educación superior, en donde ya debemos empezar a formar personas para responder a las necesidades de desarrollo que tiene el país, encontramos, por ejemplo, por un lado, universidades que tienen años de estar nutriendo un programa para un sector en donde ya el mercado laboral está saturado. Ahí encontramos un desafío. Segundo, programas universitarios que realmente no contribuyen al desarrollo del país desde las condiciones específicas del país. Por ejemplo, nosotros somos un país costero, somos un país que tiene eh, costa
océanos sobre, costas sobre 2 océanos grandísimos. Tenemos una red hídrica inmensa. Sin embargo, no tenemos programas que contribuyan al desarrollo y explotación de esos recursos de una manera sostenible, ¿verdad? Nosotros tendríamos que tener una industria naval muy desarrollada, pero es difícil encontrar en Colombia un programa de ingeniería naval, de arquitectura naval. Es decir, nosotros, aparte de condiciones objetivas y materiales, pudiéramos empezar a aportar al desarrollo del país y que formáramos personas para desarrollar esos sectores. El sector pesquero en Colombia, por Dios, y otra vez apuntalando a la posición geoastronómica que tenemos. Y muchos países, el agro, no hay formación que apunte al desarrollo de un sector agroindustrial, es decir, desde qué punto de vista estamos desarrollando talento humano para, para desarrollar nuestras condiciones, nuestras posibilidades. Lo otro es, fíjate que en esta idea se unen los dos elementos. El profesor, el docente, tanto de bachillerato como de universidad, debería estar siendo formado en el sentido de que desde su conocimiento pudiera contribuir al desarrollo de las condiciones del país. Quiere decir que el sistema no está deteniéndose a pensar sobre en qué debemos educar a la población. En ese sentido, hay que repensar el sistema educativo nacional. Cuando se habla de la medición que respecto a otros países tenemos en las pruebas externas, por ejemplo, que siempre estamos, las estadísticas siempre nos dejan regados y nos dicen, no, estamos mal, la educación pública es terrible, que la educación pública en relación a la privada está muy rezagada. Ya ahí nos está mandando una idea diciéndonos, es que la educación privada es mejor. Y ya nos están diciendo que privatizando la educación pública ya podríamos estar dando pasos a la mejora de la educación como tal, lo cual es una falacia. La educación pública puede ser una educación pertinente. La educación pública puede ser una educación de calidad en la medida que haya políticas de Estado que no teman invertir en la cualificación docente, en la dignificación de la profesión docente, que redunde básicamente en la mejora de los procesos dentro de nuestras instituciones y en todas las regiones. Entonces, debemos diseñar, el sistema debe partir de una modificación, de una política que busque mejorar las condiciones profesionales y profesionales de los docentes y que esa mejora permita hacer una exigencia en la mejora de la calidad. Si, si hay una política de Estado que permita la preparación y la cualificación del personal docente como ocurre en otros países, podría el país entonces llegar a exigir en un momento y en una pertinencia de una educación en el país, pero debemos partir de lo fundamental. Creo que ese es el asunto. El país tiene que hacer una mejora desde la base y tiene que empezar desde una política educativa de Estado que permita la cualificación de los docentes y por ende el rediseño de un sistema educativo mucho más coherente con las necesidades específicas del país. Bueno, muy interesante lo que nuestro invitado nos ha comentado, lo que hemos hablado. Obviamente habría muchísimo más por hablar y comentar, sin embargo, pues tenemos algunas limitaciones de tiempo. Entonces, no sé si alguno de nuestros panelistas quiere agregar algo más frente a todo lo que nos ha comentado hoy nuestro invitado, Luis Eduardo. Bueno, primero agradecerle el espacio tan provechoso que nos ha dado. Realmente este tipo de actividades nos permite a nosotros tener o ampliar el horizonte con respecto a lo que hemos venido estudiando relacionado con las políticas neoliberales y escuchar su opinión desde la educación, desde un educador, desde una persona que vive el día a día con estudiantes y que le ha tocado también pasar por momentos de crisis en la educación colombiana, para nosotros es totalmente valioso. O sea, nos da como otra perspectiva y amplía muchísimo más el conocimiento con respecto a las políticas neoliberales. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta para este espacio.
como decía uno de los compañeros, quien está coordinando el espacio, hay muchas cosas por comentar, muchos aspectos a tener en cuenta. Me hubiera gustado desarrollar una idea que tenía sobre la responsabilidad de la ciudadanía como tal respecto a la educación, porque no corresponde solamente a los educadores defender la educación pública, sino que corresponde a los ciudadanos defenderla, pero desde la valoración misma del derecho a la educación, ¿verdad? Eh, Ese punto deberíamos desarrollarlo un poco, pero sé que estamos limitados de tiempo y lo dejo por ahí a su disposición para que lo analicen, es decir, cuál es la respuesta desde la familia a la educación pública, por qué observamos en la escuela que no hay un compromiso real del estudiantado respecto al derecho de la educación como tal. Eso es un aspecto muy interesante que tocar. Hay que educar a la población para que sea depositaria de los derechos y sea la primera quien los respete y los ejecute a cabalidad, los viva a cabalidad. Entonces, gracias por el espacio a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos, a nuestro invitado. Ya dejo una reflexión para que todos trabajemos en ella y continuemos entonces con este hermoso trabajo que nos lleva como educadores. Entonces, le agradezco nuevamente a Darwin, a Carmen y a nuestro invitado Luis Eduardo. Y esto fue entonces todo por hoy. Muchas gracias. Muy amables a ustedes. Chao. Listo. Carmen, ya paraste la grabación, ¿sí? No. Para ayudarle un poco ahí con la edición a Darwin.